Padre, para pedirle que en su inmensa misericordia tenga bien hablar a nuestros corazones, hablar a nuestra vida, Padre. Le pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que su palabra abre a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 4, versículos 16 y 17. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 17. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Que tengo esto en modo avión, no sé cómo entró una llamada, pero bueno. Saben, hermanos, estaba viendo una película que se las recomiendo. Es de la vida del cantante Jeremy Camp. Es un cantante cristiano. Y en esta película en inglés se llama I Still Believe, y en español se llama Mientras estés conmigo, aunque tiene más que ver el nombre en inglés que el nombre que le pusieron en español. Es la vida de un cantante cristiano que se llama Jeremy Camp. Y para los que me están viendo por YouTube, spoiler alert, y los que están aquí, pues ya ni modo, se las voy a contar. Está en Prime. Este chico se fue a estudiar al Instituto Bíblico y se enamoró de una de las hermanitas de ahí. Y bueno, se enamoraron, pero a la chica le da cáncer. Y él en ese proceso se vuelve el cantante cristiano famoso que es en Estados Unidos. Y ella va a los conciertos y pide oración por ella. ¿Y qué creen? Que Dios la sana. Dios la sana de cáncer, se casa, se van de luna de miel, y en la luna de miel le vuelve el cáncer a todo lo que da, ya con metástasis, todo el cuerpo invadido. Regresa, 2 semanas de vida y fallece, todavía con los regalos de boda, con todo eso. Pero la fe de ella no se acaba, la fe de ella sigue firme. Y él se tambalea un momento cuando ella fallece, diciéndole: yo sentía, yo no jamás pensé que ella se iba a fallecer, Señor, porque yo te sirvo, porque soy tu siervo, porque predico tu palabra, porque te alabo. Pero ella falleció. La pueden ver, está muy buena la película, y puede uno ver la fe de muchos, como la de muchos de nosotros, que empezamos el año con planes, con expectativas, con oraciones claras, pero algunos llegan hoy con cansancio, con más preguntas que respuestas después de este año vivido, y algunos incluso con heridas que nadie más ve. Llegan a la iglesia, están llegando a la iglesia como pueden, pero ya, como dice el canto, cansado del camino.
Porque hay dolores de la vida que no se anuncian. Hay batallas que se pelean en la madrugada cuando nadie más está mirando. Y tal vez este año estuviste peleando esa batalla, pero oraste y no pasó nada. Esperaste y hasta el día de hoy la respuesta ha tardado. Confiaste en personas, posiblemente hasta en hermanos, y te fallaron. Y amaste a gente que el día de hoy ya no está contigo. O creíste que Dios iba a contestar una oración de sanidad como la de Jeremy Camp, y la persona no recibió la sanidad. Hoy hay mucha gente que dice: Señor, yo creí y lo que pasó me dolió mucho. La Biblia ni Jesucristo niegan el dolor del hombre. Dios no pide a los cristianos que finjan que no pasa nada, porque este mundo está lleno de aflicciones, de tribulaciones, de enfermedades, de crisis económica. Así es este mundo, así es la vida. Y Dios no quiere que finjamos los cristianos de que todo es felicidad. Dios no minimiza lo que nos quebró, lo que nos quebrantó, pero sí nos invita, hermanos, nos invita a mirarlo desde su perspectiva, desde la perspectiva de nuestro Padre amoroso, de nuestro Padre misericordioso, de Jehová, el gran varón de guerra que nunca ha perdido una batalla. Porque el enemigo quiere que el dolor nos haga creer que todo fue inútil. Y yo veía a este muchacho, a este cantante cristiano, quebrarse del dolor de haber perdido el amor de su vida, después de que ya Dios la había sanado, los médicos habían confirmado que el cáncer se había ido. Y regresa y se la lleva. Y había una frase que decía ella, decía que si lo que estaba viviendo, si la enfermedad que estaba viviendo, si el dolor que estaba ella padeciendo servía para que una persona cambiara su vida, había valido la pena el dolor. Y ahí podemos ver la fe de esta chica. Tal vez hoy no entiendas el por qué, tal vez no ves el para qué, pero eso no significa que no haya propósito. Hoy, este día no vamos a cerrar el año con una predicación, eso quedará el miércoles. Pero yo quiero, hermanos, que abramos un poco el entendimiento. Porque seguramente el año que viene se dice que está marcado también por crisis económica, por enfermedades, por cosas. Ahora tenemos crisis hasta en las memorias RAM de la computadora, hay crisis ahorita. Pero sí quiero, hermanos, que analicemos, que miremos esta perspectiva, porque el enemigo quiere que el dolor te haga creer que todo fue inútil, que orar no sirve, que creer no vale la pena, que servir es en vano. Pero la palabra nos enseña algo distinto, que no todo lo que duele es pérdida, no todo lo que se rompe está destruido, no todo lo que Dios permite es para destruirte. Y repito, no todo lo que Dios permite es para destruirte. Este mensaje no es para decirte que el dolor es fácil, es para decirte que Dios estuvo ahí mientras dolía y que Dios estará contigo el día de hoy y el día de mañana seguirá contigo. Bendito el nombre del Señor. Tal vez hoy no entenderás el por qué o el para qué.
Porque cuando Dios está en medio de un proceso, cuando Dios está en medio de tu vida, cuando Dios está en medio de ese proceso difícil que puedes estar viviendo, no todo lo que duele es en vano. Y el primer engaño que el enemigo tiene no quiere jalar. Es que quiere hacerte creer. A ver si alguien me ayuda con Gustavo. Que el dolor no significa, quiero que entendamos hoy que el dolor no significa que Dios se ausentó. Creemos que porque estamos teniendo padecimientos, que porque estamos teniendo una enfermedad, que porque estamos teniendo una crisis económica, que porque estamos teniendo una crisis familiar, que porque estamos teniendo crisis con nuestros hijos, y ese dolor daña nuestra vida, no significa que Dios se ausentó de tu vida. Salmos capítulo 34, versículo 19, nos dice que el dolor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones. ¿Ya? Muchas son las aflicciones. ¿Qué nos dice la Biblia? Porque hay gente que dice, que expresa, y lo podemos oír en internet, que cuando ya aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y empezamos a vivir un camino en Dios y que nuestra vida empiece a ser diferente, también ya no va a haber problemas, todo va a ser paz, todo se soluciona, ¿no? Que clamar a Jesús es como una abracadabra, que es algo mágico. Pero el Salmo 34, 19 nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Él te va a librar. Y hay aflicciones, y muchas. No dice poquitas, ¿verdad? No dice una es, no. Muchas son las aflicciones. El dolor puede confundir nuestra percepción de Dios, hermano. Porque cuando duele, pensamos que Dios se fue. El silencio de Dios, a veces creemos que es el abandono de Dios. Pero no es el abandono de Dios, es el proceso de Dios en nuestra vida. Sentir ausencia no significa que Dios está ausente. Isaías 49, versículos 14 y 15 dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y hace aquí una pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aquí el Señor nos está diciendo que aunque tu madre se olvide de ti, Él jamás se va a olvidar de ti. Él jamás se va a olvidar de ti. Aunque tú te olvides de Él, Él jamás se va a olvidar de ti. Aunque tú quieras alejarte de Él, Él jamás se va a olvidar de ti. Porque su misericordia es para siempre. Su misericordia es para siempre en tu vida. Y cada oración que regaste en el altar, cada oración que riegan tus padres, cada oración que riegan los hijos por los padres, cada oración que se vierte en este altar, llega delante de la presencia de Dios. Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la historia no sale como esperamos. Se volvió a atorar. Dios sigue siendo bueno incluso cuando la historia no sale como esperamos. Porque a veces esperamos otra historia. A veces creemos que Dios va a actuar como queremos. Pero Dios no actúa como queremos. Dios actúa
como debe de actuar en tu vida. ¿Por qué no podemos entender la grandeza de que creó los cielos y la tierra? Es demasiada ciencia para que pueda caber en nuestra mente. Por eso, hermanos, cuando estemos atravesando aflicciones, la Biblia nunca promete una vida sin dolor. Promete la presencia de Dios en medio del dolor, y el valle no es castigo, es parte del camino. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque andes en ese valle de sombra de muerte, aunque andes en ese momento difícil, aunque estés pasando la circunstancia más difícil de tu vida, recuerda que Dios está contigo, y su vara y su callado te infundirán aliento. Aunque parezca que no está ahí, Él está en medio de esta situación, controlando las cosas, porque las cosas se controlan, porque Dios controla las cosas para que no pase más de lo que tú puedas soportar. El dolor no tiene la última palabra cuando Dios escribe la historia. Repito, el dolor y las circunstancias y los problemas no tienen la última palabra. El problema en tu familia no tiene la última palabra. Tu enfermedad no tiene la última palabra. Tu separación no tiene la última palabra. El dolor no tiene la última palabra cuando Dios escribe la historia. Dios se acerca más que el quebranto. Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Estás herido? ¿Tienes herido tu corazón? Dios no huye del corazón herido. Él se revela de manera especial cuando mostramos nuestra debilidad. El dolor puede ser el lugar donde más nos sostiene nuestro Dios. Si tú le entregas ese dolor al Señor, si tú le entregas este momento difícil a Dios, si tú le entregas tu familia a Dios, si tú le entregas a Dios estas situaciones que crees que el año te dejó y que no va a poder ser solventada, solucionada, deposítala en las manos de tu Dios. Deposítala en las manos de tu Salvador. Descansa en Él y prueba el gran poderoso Dios en el cual se puede confiar, porque tu dolor, tu esperanza, tu familia, tus hijos están en la historia que Dios está escribiendo para tu vida. El dolor, repito, no es señal de abandono, es parte del camino del justo. Dios no prometió ausencia de pruebas, prometió presencia en medio de ellas. Hay personas que este año pensaron: si Dios estuviera conmigo, esto no habría pasado. Pero la cruz nos enseña que Dios puede estar presente incluso cuando duele profundamente. La fe no elimina el sufrimiento, pero le da sentido. Hermanos, porque lo que hoy duele, mañana puede dar fruto. No se ve bien. Lo que hoy duele, mañana puede dar fruto. Juan capítulo 12. Versículo 24. Amén. Juan capítulo 12, versículo 24. ¿Ya lo tenemos? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto.
Hermanos, este fue posiblemente un año difícil para la iglesia. Pero lo que hoy duele, mañana puede dar fruto. En el reino de Dios el fruto nunca nace de la comodidad, sino del proceso. Jesús usa una imagen sencilla pero profunda: un grano de trigo. El grano no produce fruto mientras permanece entero. ¿Qué tiene que pasar el grano? Tiene que romperse. Cuando parece perder su forma original, es cuando comienza el milagro de la multiplicación. Todo fruto pasa primero por una ruptura. No hay una cosecha sin proceso. No hay una multiplicación sin entrega. No todo lo que muere está perdido. Hay cosas que en este año murieron: sueños, proyectos, expectativas. Muchos oraron por un buen trabajo que nunca llegó. Muchos oraron por cosas que nunca sucedieron. Pero no todo lo que pasó está perdido. Hoy hemos enterrado una semilla en un proceso. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Algunas pérdidas son siembras disfrazadas. Dios no quita por capricho, no es un capricho de Dios que estemos viviendo. Cuando estamos pasando ese momento difícil, cuando estamos pasando esa circunstancia, no es un capricho de Dios. Jesucristo sufre con nosotros, pero sabe que no es el momento. No es el momento de meter la mano, no es el momento de sacarte de ese proceso, porque si lo hace, no sería por bien tuyo. Así como una semilla, el tiempo bajo tierra no es el final, es la preparación de una vida victoriosa en Cristo. El fruto no siempre es inmediato. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer un árbol? De un día para otro sembramos y ya le echamos agüita y al otro día quedó listo. No, hay que estar ahí, hay que cuidarlo y va creciendo poco a poco. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay procesos que maduran con el tiempo. Dios trabaja mientras no vemos nada. La espera también es parte del fruto. Y muchos de los problemas que nos metemos es por desesperados, porque no esperamos que Dios haga lo que tiene que hacer. Hacemos y decidimos hacer cosas antes de que termine nuestro proceso. Hermanos, creer no es entenderlo todo, es confiarlo todo. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesús? ¿Él es tu Salvador? Bueno, creer no es entenderlo todo. No vamos a entender todo, por qué Dios permite las cosas. Creer es confiarle todo a Él. Confía en Él que tú estás en sus manos, que tu familia está en sus manos, que ese problema que estás viviendo está en sus manos. Todo proceso de fruto incluye una ruptura. No toda pérdida es castigo. Algunos son semillas enterradas. Algunas cosas que murieron este año, relaciones, planes, expectativas, etapas, nos han desanimado posiblemente, pero Dios no entierra cosas para perderlas, las entierra para multiplicarlas. A veces el milagro no es la sanidad, sino la fortaleza para seguir. Podemos ver, hermanos, que los ves tan fortalecidos en su fe, tan fortalecidos en su fe, y han pasado por cada cosa. Y a veces el milagro no fue la respuesta, sino la fortaleza para seguir. Dios usa el dolor para transformarnos, no para destruirnos. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No todo lo que vivimos es bueno, pero Dios lo usa. Repito, no todo lo que pasamos es bueno, no todo lo que vivimos es bueno, pero Dios lo usa. Las situaciones de la vida muchas veces no vienen de Dios, vienen de consecuencias que uno mismo se las buscó. Pero Dios nos redime. Él convierte heridas en formación. Todo eso que hicimos en momentos, en decisiones que nos dañaron a nosotros mismos, nos dañaron a otras personas, Él convierte esas heridas en formación. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Si tú crees que perdiste tiempo en el mundo, si tú crees que perdiste tiempo en algunos momentos de tu vida, si tú crees que el día de hoy no puedes levantarte, si tú crees que lo que estás viviendo, lo que has hecho, no puedes ya llegar delante de la presencia de Dios porque has tomado malas decisiones, porque has hecho cosas malas, te quiero repetir que Dios en sus manos las cosas buenas las cosas malas las hace buenas. Dios utiliza hasta los errores de la gente para enseñarte que Él tiene un buen propósito contigo. El dolor no viene de Dios. El sufrimiento que vives no viene de Dios. La angustia que vives no viene de Dios. Viene de esta vida, viene de las circunstancias. Que nos quede claro. Eso no viene de Dios. Pero Dios lo redime. Él convirtió estas heridas en formación. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Nada de tu vida va a ser un desperdicio en las manos de Dios. Esas circunstancias negativas, esos problemas, esas enfermedades, va a ser algo grande en las manos de Dios en el momento que Dios haga el milagro y haga la maravilla. Porque el dolor revela lo que hay en el corazón. El dolor revela lo que hay en el corazón. En la prueba se revela la fe, el sufrimiento. Pero Dios usa el dolor para alinearnos. Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El amor que viene de Dios no se rinde frente al dolor. El dolor revela lo que hay en el corazón. Cuando hay dolor, yo me acuerdo haber ido una vez a un velorio y le decía a una persona, a un papá, que su hijo había fallecido. Ya tiene muchos años eso, pero eso me dejó. Era yo un adolescente y le decía, se había muerto su hijo, doctor, en un accidente. Y le decía a una persona, porque también la otra persona, su hijo había fallecido. Y le dijo la persona al otro doctor, que su hijo había fallecido: cuando mi hijo falleció, yo maldecía a Dios. Y lo maldije, y lo maldije, y lo maldije. Y le dice, maldícelo, maldice a Dios por haberte llevado a tu hijo. Y este hombre, sin ser cristiano, dijo, Dios sabe por qué pasan las cosas. Dios sabe por qué se lo llevó. El carácter, hermanos, el dolor revela el corazón de la gente. El carácter se forma más en el proceso que en la comodidad. Hasta oímos ahí los coaches de vida y eso que dicen que tienes que salir de confort, ¿no? No te dice eso, tienes que salir de confort, tienes que retarte, El carácter se forma en el proceso, más en el proceso que en la comodidad. La comodidad nos mantiene, el dolor nos transforma. Dios quiere hacerte a ti algo grande.
Hay un canto que dice, cuando todos ven un joven pastor, Dios puede ver un rey. Y hablan de David, que era un pastor. Y David llegó fácil a ser rey. Se la llevó tranquila toda la adolescencia, la juventud, hasta que subió al trono. No, hombre, sufrió persecuciones, lo querían matar. Bueno, David vivió un viacrucis para llegar al trono. El carácter se forma más en el proceso que en la comunidad. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, el dolor bien procesado puede producir gloria. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación por momentos produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiero que nos quede algo claro. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Crees que estás en derrota? ¿Porque las cosas no salieron como planearon? ¿Crees que no vas a salir de ahí? Hay una frase que dice ahí que el que nace para maceta no pasa del corredor, algo así. Si estás predestinado a eso, ahí te vas a quedar. El que es pobre, nunca va a salir de ahí. Yo quiero decirte algo. Este problema que estás teniendo, esta vida que estás teniendo hoy, esta aflicción que estás teniendo hoy, esta enfermedad que estás teniendo hoy, ese problema en tu familia que estás teniendo hoy, es temporal. Esto tiene fecha de caducidad. ¿Qué dice 2 de Corintios? Porque esta leve tribulación, ¿qué? ¿Qué dice? Momentánea. Pero es que nos duele tanto, es que sufrimos tanto, es que lloramos tanto, es que nos desespera tanto que creemos que ya nos estamos ahogando, hermanos, pero va a ser momentáneo. Confía en el Señor, confía en tu Dios. Esto es momentáneo. Este año se termina, pero la gloria de Dios no. Esta tribulación está hoy, pero la gloria de Dios es hoy, mañana y por todos los siglos. Bendito sea el Señor. Dios le da sentido eterno a lo que hoy no entendemos. Si tu vida la entregas al Señor, si el dolor lo entregas a Dios, si tus circunstancias le entregas al Señor, seguramente vas a tener respuesta. Seguramente vas a tener respuesta a tu tribulación, respuesta a tu angustia. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Un dolor, una prueba, tiene dos caminos. Lo que estás viviendo hoy, la circunstancia de hoy, el problema de hoy, tiene dos caminos. O endurece tu vida, o la sana. O te alejas de Dios, o esperas un momento de su respuesta. O te das por vencido, o confías más en Dios. Todo depende de dónde lo deposites. ¿Lo depositas en tus fuerzas o en las fuerzas de Dios? ¿Lo depositas en tu caminar o lo depositas en la cruz de Cristo? ¿O lo depositas en tu sabiduría humana o lo depositas en el Rey de Reyes y Señor de Señores? El dolor guardado amarga, la prueba guardada amarga.
Tus circunstancias, cuando te endureces, amarga tu vida. El dolor entregado al Señor provocará la victoria más grande, que no tan va a seguir transformando tu vida, sino que transformará la vida de los que te conocen, de los que te rodean, de los que has visto las circunstancias. Porque cuántos testimonios hemos oído de la gente que estaba mal, perdida, y que hoy los vecinos dicen, verdaderamente Dios existe porque esta persona cambió. Dios nos sana lo que escondemos. No puedes vivir escondido en el pecado. No puedes vivir escondido en la doble vida. No puedes vivir escondido. La sanidad comienza en la rendición. Ríndete a Dios. Tienes que bajar un poco la soberbia de tu corazón y pensar que tú con tu capacidad vas a poder resolverlo. Dios trabaja con corazones abiertos. Tienes tu corazón duro por tantos problemas, porque Dios no ha contestado tu oración. Es más, hasta has dicho, ya no creo en Dios, porque no hay contestación en mi oración, porque no veo nada. Te bajaste del tren antes de llegar a la estación y tienes tu corazón duro. Abre hoy tu corazón a Dios y deja que Él trabaje en tu vida. Trabaje en tu familia y deja que Él trabaje en tus necesidades, en tus circunstancias. Pero tenemos el problema y nos hacemos un lado y nos alejamos de todo y nos deprimimos y ahí estamos dormidos y ya no queremos levantarnos porque estamos deprimidos, porque el estrés no nos deja. Abre tu corazón y tus problemas a Dios. Entrégale esta circunstancia a Dios. Deja que su manto te cubra. Deja que tu gracia obre a través de tus desgracias. Deja que su misericordia se haga viva en tu vida para que puedas decir, así ha ayudado Jehová hasta el día de hoy. Proverbios 28:13: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Antes de cerrar el año, entrega lo que te pesa, entrega lo que te cansa, entrégale a Él lo que te desanima, entrégale lo que te aleja. ¿Qué te aleja de Él? Entrégaselo. ¿Qué te cansa en esta vida? Entrégaselo. ¿Qué te daña? Entrégaselo. Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ya no sigas cargando ese problema. Ya no sigas cargando esa enfermedad. Ya no sigas cargando esa angustia. Entrégaselo al Señor. Hermanos, al llegar al final, debemos de entender algo importante: que el dolor no tiene la última palabra, que tu problema no tiene la última palabra, que tu angustia no tiene la última palabra, que ese divorcio no tiene la última palabra, que ese hijo que está dañado, ese daño no tiene la última palabra, que esa circunstancia que estás viviendo, que te hace llorar, que te hace gemir, no tiene la última palabra. La última palabra la tiene nuestro Dios. Estamos en su proceso, estamos en su camino. No nos salvó para vivir derrotados, nos salvó para alcanzar la victoria, esperando en Él, confiando en Él, depositando en Él a nuestras familias, depositando en Él las promesas, depositando en Él nuestra vida, depositando en Él nuestras pruebas, depositando en Él nuestras debilidades, depositando en Él lo que nos aleja de Él. Hoy debemos de abrir todo nuestro corazón y debemos de confiar que aunque este año fue difícil, aunque las circunstancias fueron raras, no era lo que esperábamos, no era lo que queríamos que pasara, pero a pesar de eso, el Señor estuvo a
nuestro lado como con Pablo y nos dio fuerza, y podemos decir que así nos ha librado nuestro Dios del gran león y del gran devorador. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Viene un nuevo año. Y hay una frase que puso una de las hermanas de la iglesia en su estado, se lo enseñó a mi esposa. Y le dije, yo tomo esa palabra, y dice 2026, el año de las oraciones contestadas. Hoy cerremos este año. Preparémonos para el mensaje del fin de año. Pero hoy, para prepararnos para el nuevo año, debemos, hermanos, dejar de confiar en nosotros y confiar en Dios. ¿Qué te está dañando? ¿Qué oyes? ¿A quién oyes? ¿Estás oyendo a Dios o estás oyendo a la gente? Porque si tú oyes la murmuración y si tú oyes a la gente, eso te va a alejar de Dios. Pero si tú hoy oyes las promesas de Dios, si tú hoy abres tu corazón a Dios, eso no te va a endurecer. Eso te va a hacer que tu corazón esté dispuesto a la bendición, preparado para la bendición, para que Dios Dios te dé la victoria y haga lo que tiene que hacer en tu vida. ¿Cuánto nos ha dañado el enemigo? Estamos decidiendo no entrar al nuevo tiempo con heridas abiertas. O estamos queriendo empezar el año así. Si tú vienes a la iglesia cansado, si tú vienes a la iglesia de una manera religiosa, a estar escuchando a la gente en lugar de escuchar a Dios, tu corazón se va a endurecer. Pero si hoy oyes la voz del Señor, en Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas. Si tú crees que has tenido derrota el día de hoy, olvídate de eso. Hoy Dios va a hacer cosas nuevas en tu vida. Si tú crees que no hay contestación a tu oración, no escuches al enemigo, escucha a Dios que te dice: yo soy tu Dios fuerte y celoso, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que sacó a Israel de Egipto. Así Él puede sacarte de esos problemas que crees que no hay solución. Dios puede restaurar a tu familia, Dios puede restaurar a tus hijos. Hoy termina un año, pero va a empezar el nuevo año de victoria en el Señor. Solamente tenemos que confiar en Él, solamente tenemos que depositar nuestras heridas en Él. Yo quiero que cierren sus ojos un momento. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Qué? ¿Cómo respondes a los problemas? ¿Ocultándote? ¿Queriéndolo solucionar? Yo hoy te invito a que pongas tu vida, tus problemas, tus familias, tus hijos, tus negocios, tu trabajo, que hoy vengas a depositarlos a Dios. Que hoy te invito a que pases este altar y digas: Señor, hoy deposito mi corazón, mi problema, mi enfermedad. Señor, hoy te entrego. Tal vez no entendimos todo lo que pasó en este año, pero si Dios estuvo ahí, no todo lo que te dolió fue en vano. Hoy Dios quiere venir a tu vida. ¿Cuántos empezaron el año y dejaron de venir a la iglesia? ¿Cuántos empezaron el año y están en su casa amargados, hablando? Porque no depositaron su confianza en Dios.
Lo depositaron en la gente, lo depositaron en la religión, lo depositaron en las cosas que no afirman. El único que te puede afirmar es Dios, su palabra. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, no importa las decisiones malas que hayas tomado. Hoy Él agarra esa decisión y la echa al bote de la basura, y Él te abraza, Él te redime, Él te levanta. Porque así de misericordioso es nuestro Dios, así de grande, así de sublime, así de amoroso. Él es el que es, el que era y el que será. No llegues hoy con amargura, hoy llegamos con esperanza. No con las manos vacías, sino con un corazón rendido. Es lo que espera Dios nada más. Que rinda su corazón, que rinda su vida, que rinda su promesa. Que rindas a tu familia, a Él. Hoy entrega lo que te aleja de Él. ¿Qué te está alejando de Dios? Tienes que venir al altar y dejarlo aquí y decirle: esto me aleja, Señor. Esto no me deja vivir la vida en ti. Y me estoy amargando porque creo que no hay respuesta en mis oraciones. Pero hoy, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi problema, te entrego mi angustia. Mira que creo que mi familia se va a desbaratar. Hoy te la entrego a ti, Señor. Creo que mis hijos van a acabar mal en el mundo perdido. Hoy te lo entrego a ti, Señor. Creo que no voy a poder resistir la tentación. Hoy te la entrego a ti, Señor. Creo que no voy a salir vivo de este problema. Hoy te lo entrego a ti, Señor. Entreguémosle todo a Dios, todo, nuestras fuerzas, pero sobre todo nuestras debilidades. Sobre todo hoy, entrégale tus debilidades a Dios. Eso es lo que Él quiere, que te rindas a Él, que te rindas a Él. Es lo que espera Él, hermano.